3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, Laura. Uno, dos. No puede ser que va uno y ahora vaya a bloquear. Tiempo. ¿Cuándo comenzó usted la práctica del Karate-Do y específicamente del estilo de Karate Chotokai que usted representa? Yo empecé la práctica de Karate-Do a los 13 años. Empecé con el estilo de Yoshimon Chorin-ryu, después hice el estilo Shotokan y el estilo Chotokai, que es que actualmente represento y estoy haciendo, lo comencé en el 2002. El 27 de febrero del 2002 comenzamos a practicar el Chotokai. ¿Quién es o quién es su principal exponente a nivel mundial? En la Chotokai, En el el máximo exponente es el maestro Hatsuyama y el maestro Takeshi, japonés, que es de la Hombu Dojo. ¿Cómo llega usted y a Cuba el conocimiento del estilo de Karate Chotokai? El estilo de Karate Chotokai yo lo veo en internet, porque yo siempre he buscado un karate más profundo, más que los golpes fueran más profundos, más reales en el combate. Y veo al maestro Hatsuyama, un trabajo que hace, le escribo, le mando un video mío trabajando el karate que yo hacía, y él se interesa y viene en febrero del 2002 aquí a Cuba, contacta conmigo, con los alumnos que yo tenía como varias escuelas, ¿no? 200 y pico alumnos tenía dando karate, otro estilo que hacía, Shotokan. Le interesó lo que yo hacía, vimos al maestro Ramiro Chirino, que era el presidente de la Federación de Artes Marciales aquí en Cuba, participó también, y entonces ya se introduce como tal, él nombrándome el maestro Ramiro Chirino y Hatsuyama a mí como presidente y máximo representante del Karate-Do Chotokai, y ahí empezamos a trabajar de nuevo. ¿Cuáles son las principales características del estilo Chotokai y sus diferencias en comparación con otros estilos de karate practicados en el mundo y algunos de ellos ya presentes en la isla también? El Karate-Do como tal es uno solo, o sea, yo no creo que ningún estilo tenga la verdad absoluta de la técnica. El karate es uno solo como tal. Lo que el Karate-Do Chotokai como tal, las características que tiene es que busca más profundidad en el golpeo, busca concentración de toda la energía en un solo punto, busca golpe único, o sea, con un solo golpe poder derribar al contrario, o sea, no tenga que darle 2 o 3 golpes para tumbarlo con un solo golpe. Si con un golpe yo no lo tumbo, es que ese golpe tengo que seguir entrenándolo porque no está bien todavía. Tratamos de buscar los movimientos continuos sin parar, o sea, los movimientos sean fluidos, parecidos a lo que es el tai chi, a esas cosas, al kung fu, parecido así, no que sea igual, pero es parecido así, fluido es lo que se trabaja. Y no es un estilo competitivo como tal, la competencia de nosotros es con nosotros mismos. ¿Cómo ve usted la práctica moderna del estilo Chotokai de Karate-Do en comparación con el Chotokai practicado a nivel mundial? El Chotokai, bueno, tendríamos que hacer historia y nos demoraríamos en eso. El Chotokai, el maestro Egami lo hacía de una forma que trata el maestro Hatsuyama de seguirlo. Lo que aquí en Cuba nosotros hacemos el Chotokai un poquito más concentrado en el kumite, en el combate. Por ejemplo, nosotros hacemos todo el pateo, entonces en Cuba hemos hecho una fusión de las cosas que hemos hecho aquí, del mismo estilo de Yoshimon, del Chotokan que yo hice, de lo que es el karate en general. Hemos buscado todo lo positivo que hemos creído de cada estilo y lo hemos puesto en el estilo Chotokai. Nosotros hacemos trabajos que en otros países del mundo no se hacen. Por ejemplo, nosotros nos concentramos más en el combate libre, hacemos mucho combate libre, se vale todo en el combate que nosotros hacemos, siempre cuidando al compañero, pero se vale todo, rodilla, codo, todo tipo de pateo, se vale buscar un contacto cuidando, pero es un contacto casi completo, no completo, pero cuando nos ponemos equipos de protección, sí lo hacemos completo. Entonces sí
tenemos mucha diferencia con otros países. Y bueno, el maestro Hal Shiruma y otros maestros del mundo que nos han visto en Japón, el maestro Takei también, sí están muy orgullosos del estilo Chotokai que se hace aquí en Cuba. Porque sí lo hacemos como el maestro Egami quería que se trabajara. Gracias. ¿Cuál es su opinión actual con relación a la continuidad o reinicio de la práctica del estilo Chotokai de karate en Cuba de manera oficial? Como le dije, el Chotokai nunca, desde el 2002 que comenzó, nunca ha muerto, siempre ha estado oficial. Nosotros siempre hemos estado oficial. Nosotros hemos estado con el estilo autorizado primero por Ramiro Chirino, después por Salvador Pérez, que era el presidente, y actualmente por Carmen Esporuda, que es la presidenta del karate en la federación. Yo siempre he sido representante de la Chotokai en Cuba. Siempre hemos estado cumpliendo con todos los estatutos de la federación, de nuestra propia asociación también, y nunca ha estado muerto. El Chotokai siempre ha estado vivo. Solamente que bueno, yo por problemas personales tuve que estar un tiempo en el extranjero. Bueno, un problema personal que tuve con mi nieto que falleció y estuve en el extranjero un tiempo. En esos 7 años que yo estuve afuera, sí, no murió el Chotokai, pero sí bajó mucho el Chotokai, mucho. Vaya, poder decir que estaba hablando en términos medios, que estaba como en terapia intermedia. Ya. Entonces sí, es verdad que llegué y sí me sentí un poco preocupado por eso. Retomé de nuevo a buscar a los alumnos y vinieron a mí mucho, comenzamos de nuevo y ya bueno, ya el Chotokai salió de terapia intermedia, ya está de alta ya y así hemos avanzado. Le puedo decir que actualmente ya tenemos como 7 o 8 escuelas que han comenzado a funcionar de nuevo. Practicantes los cintas negras, hay más de 51 cinturones negros que están entrenando, muchachos nuevos que han empezado. Y bueno, en 5 meses que llevo aquí en Cuba ya sí la Chotokai está de nuevo floreciendo de nuevo. Me ha costado trabajo, pero sí está floreciendo, pero la Chotokai nunca ha muerto. Ni yo tampoco, yo estoy vivo, estoy aquí presente. Gracias. ¿Cuál es su opinión respecto a la salud actual del estilo Chotokai cubano y sobre previos rumores respecto a su salud como principal sensei y representante antes de su retorno relativamente reciente a su otra sucede oficial, o sea, desde otra sucede oficial en México? Bueno, la salud de la Chotokai en Cuba, como te digo ahorita, estaba por el piso porque muchos no estaban entrenando. Pero bueno, los cinturones negros que yo dejé aquí en Cuba sí estaban preparados, están altos y sí, de forma personal ellos hicieron su práctica personal. Y sí hay algunas cositas que he tenido que arreglar, pero sí, son cinturones negros. En toda la, como se dice, cinturones negros, ¿verdad? Y sí están bien para el grado que tienen. Y la salud yo la veo bien y llevo 5 meses. Yo espero que de aquí a 3 meses ya la Chotokai vuelva a normalizarse como antes, la cantidad de practicantes que habíamos. Y en cuanto a mi salud, no entiendo cuál fue el rumor, porque yo ni me enfermé nunca, gracias a Dios. Pues bueno, yo creo en Dios. Ni me pasó nada, aquí me tienes, yo no estoy muerto, estoy vivo, yo nunca me ha pasado nada, no sé quién hizo ese rumor, porque de quién salió, no sé, no entiendo por qué me dieron por muerto a mí, yo nunca ni he tenido problemas con nadie, con justicia, no. Ya, muchas gracias. Basado en su experiencia marcial y en el karate deportivo y posteriormente en el marcial, ¿podría usted comentarnos con relación a un posible incremento de la efectividad del estilo Chotokai o no, con la inclusión del entrenamiento complementario de las llamadas artes marciales mixtas? Yo como tal, bueno, mi hijo practica las artes marciales mixtas, está en eso. Yo di clases también de artes marciales mixtas el tiempo que estuve en México. Pero el Karate-Do como tal, cuando se hace bien hecho, lo tiene todo. No necesita de ningún otro arte. Siempre es bueno aprender otras cosas. Yo hasta más a los alumnos se lo decía cuando daba clases de artes marciales mixtas. Si a ustedes les gusta, yo se las doy. Pero el karate lo tiene todo. Si es más dedicación, más práctica, más tiempo, pero el karate lo tiene todo. Y aparte yo sí soy defensor a capa y espada del Karate-Do porque la vida me lo ha demostrado, que el karate lo tiene todo. Gracias. ¿Qué valores promueve el estudio y práctica del Karate-Do a través del estilo Chotokai y su entrenamiento complementario? El Karate-Do en general, no solo el Chotokai, lo vuelvo a repetir, cuando se da bien enseñado el karate, sabemos que da para la salud valores como ser humano, ser menos egoísta, no ser impulsivo, que yo lo era cuando más pequeño, yo era una persona así, el karate me ha ayudado a mí a moldear mi carácter,
O sea, tienes muchos valores como ser humano, a estudiar más, porque sí te obliga a ser estudioso, porque si no estudias no vas a comprender la práctica del karate. Y para los niños es muy bueno, lo disciplina, el que es hiperactivo lo normaliza, es como decir el yin y yang, le da un equilibrio en su yin y su yang. Al que es más tímido lo ayuda a ser más confiado en él mismo. Yo también cuando niño era medio tímido, el karate me ayudó también mucho en eso. Me ayudó a perder un poco el miedo escénico, también yo lo tenía, lo digo por la experiencia propia. Y el karate sí para mí es algo que es la vida. No es solo tirar patadas y suki, es para todo, para la vida, te enseña en la vida todo. Gracias. ¿Se siente usted ya satisfecho como sensei o maestro principal del estilo a nivel nacional y en Latinoamérica? ¿Cuáles son sus mayores retos y sueños como sensei y artista marcial? Satisfecho nunca me voy a sentir satisfecho. Yo siempre he dicho que hay una meta que todos quieren alcanzar, pero esa meta yo no la quiero alcanzar nunca. Porque yo cuando se llega a esa meta ya se perdió todo. Y en el karate nunca uno llega al final. Siempre hay que ir mejorando. Es como nuestro símbolo que empieza de menos a más y vuelve a empezar de menos a más. Y por eso el maestro Funakoshi decía que el karate era para toda la vida. Lo que yo quisiera que el karate, no solo mi estilo, sino que fuera un poco más serio, con más seriedad lo vieran, que se respetara un poco más el karate, que se ha perdido no solo en Chotokai, en varios estilos. El respeto al karate como tal y otras artes marciales lo han perdido, que ha sido culpa de nosotros mismos, de los propios sensei, que no hemos dado que el karate se respete más. Y eso es lo que quisiera, que el karate volviera a tener ese respeto a nivel internacional, que se respetara, que practicáramos cada día más. El secreto de ser mejor es la práctica. El que más practique siempre va a ser mejor como persona, como practicante, como todo. Y bueno, yo en México dejé cerca de 10 escuelas de Chotokai, hice algunos cinturones negros, hice mi trabajo ahí. Y pienso que sí sigo conectado con ellos de cómo está el trabajo, me van informando. Y sí creo que el Chotokai debe seguir mejorando. No solo el Chotokai, el karate en general, porque yo lo vuelvo a decir como decía Funakoshi, el karate es uno solo. No debería haber ningún estilo de karate. Gracias. ¿Cuál es su edad actual y cuándo comenzó la práctica del estilo Chotokai en Cuba? No, mi edad actual yo tengo estamos hoy en noviembre. ¿Cómo estamos hoy? A 5, ¿no? De diciembre, 5 de diciembre. El 19 de enero, o sea, el mes que viene yo cumplo 62 años. Y empecé la práctica de Karate Do a los 13 años de edad. Sin interrumpir, solo momento una vez que estuve, cerca de 8 o 10 meses sin practicar, porque estuve grave en terapia con un problema que tuve en un pulmón de un estrofloco. Pero ya volví a reintegrar. Gracias. ¿Quién se lo enseñó y quién lo introdujo al universo del karate? Mi principal maestro fue mi hermano, Francisco Rodríguez, Pipo le decíamos, que fue un gran artista marcial aquí, fue del equipo nacional de esgrima también aquí en Cuba. Fue el que me enseñó karate a mí, y el maestro Rolando Leiva también. Pero bueno, el que me introdujo y el que los dos para mí fueron mis maestros. Pero mi hermano, que ya falleció hace ya como 2 o 3 años, fue el que me introdujo en el universo del karate, y se lo agradezco a él y a Rolando Leiva, a los dos, todo lo que sé de karate. No fue Chotokai, pero sí fue karate. Y me enseñaron todas estas ideas que tengo del karate y respetarlo gracias a él. Y siempre le estaré eternamente agradecido. Y siempre le digo vos a los dos. Gracias. ¿Qué ha representado para usted la práctica del karate en su vida y para su familia? Bueno, en mi vida me lo ha dado todo. Económicamente no, pero sí me ha dado salud, me ha dado ser más confiado en mí mismo, mejor persona, educar mejor a mis hijos. Bueno, gracias a Dios mi hijo siguió el camino mío, mi hija también practicó karate, mi esposa también practicó karate, mi esposa a veces porque ya tengo 62 años y a veces cuando yo por cualquier tipo de problema ella me dice dale a practicar, y sí me ha ayudado mucho mi esposa en ese sentido también, porque sabe que el karate para mí es la vida. Yo sin el karate yo creo que ya no existiera. Gracias.
¿Cuál es su mensaje y consejo para las nuevas generaciones que continúan e inician la práctica del estilo marcial de Karate Shotokai en la actualidad? Las nuevas generaciones lo que yo les aconsejo es que nunca toquen a la puerta de un dojo buscando medallas, trofeos, buscando cinturón, sino que toquen a la puerta de un dojo buscando aprender y aprender las cosas bien hechas, bien aprendidas, que siempre se guíen por su sensei, que si el sensei le dice haga esto, obedezca, y que practiquen y practiquen y practiquen más si quieren ser buenos artistas marciales. Y que el karate es para eso, para la vida, no para usarlo en contra de nadie, ni abusar, solo para eso, o sea, buscar el sentido de Wii, de justicia. Gracias, le quedan solamente 2 preguntas nada más, si usted desea. No va a preguntar algo. ¿Cuál sería su mensaje hacia otras asociaciones marciales y practicantes de otros estilos en Cuba y en el exterior? A las otras asociaciones lo que como digo, cada quien hace el trabajo que crea que es correcto. Ninguno tenemos la verdad absoluta. Pero que eso mismo, que practiquen y que traten de buscar la realidad en su práctica, lo más real, y que no critiquen a otros estilos de karate, que el karate es uno solo. Y que lo que deberíamos es unirnos para buscar mejorar el karate más a nivel mundial. Gracias. ¿Se puede entrenar y aprender el estilo Shotokai de Karate 2 después de cumplir una persona, o sea, en la tercera edad, con beneficios a la salud y a la autoestima y respeto a la llamada calidad de vida del practicante? Esa pregunta te la voy a responder y se la voy a dejar después al doctor que está al lado de nosotros, que te lo puede explicar mejor que yo. Sí se puede, yo soy de la tercera edad. Yo soy de la tercera edad. Maestro Funakoshi, 80 y pico años, hacía karate. Entonces, sí es beneficioso. Karate es desde 5 años. Yo no lo acepto más, no por eso, sino porque son niños desde 5 años, yo digo, hasta 120 años. Si llegan, como decía el comandante, que querían que muchos llegaran a 120 años, eran los planes que habían aquí antes en Cuba, Sí. pueden practicar karate. El karate siempre es beneficioso. Pero bueno, esa pregunta, como te dije, se la voy a dejar al doctor, que es cinturón negro, y puede explicarla mejor que yo. Muchas gracias por la entrevista y por todo lo que me han preguntado. Y bueno, que estoy aquí vivo, ¿no? ¿Cuál es su nombre y grado en el estilo marcial? Mi nombre es Harold Joseph Plan. Soy actualmente de negra, soy el primer dan. ¿Qué tiempo ha practicado usted el estilo Shotokai en Cuba? Desde que se inició. En realidad comencé en el primer grupo del maestro Mayito, nosotros le decimos Mayito. El primer grupo empecé con 6 años y practiqué alrededor de 5 años. Llegué hasta la cinta morada. Ya después por madurez, era un niño, ya lo dejé. Y después, gracias a otro integrante de aquí del grupo de karate, que fue paciente mío, el cuarto Dan Hassel, casualmente estuvimos hablando ahí en relación médico-paciente y coincidimos en que en la práctica del karate, entonces ya me reincorporé ya hace 11 años. 11 años. Gracias. ¿Cómo valora usted el rol del sensei, de su sensei Mario Rodríguez, en el desarrollo del Karate Do a nivel nacional? Siempre, desde niño, como tal, toda persona necesita una guía. Desde niño necesitas de la guía de tus padres, de tus abuelos, de tus hermanos mayores, y al igual que en el trabajo, en el estudio. En el karate siempre necesitas una guía, un ejemplo, ya sea en lo personal como también en la práctica del deporte o en el arte marcial, que en realidad es lo que nosotros hacemos, es un arte marcial. Si tienes una guía que en realidad no te inspira, no llegas a nunca nada. Pero es todo lo contrario con el maestro Mayito. Es una guía que, de hecho, cuando él, por razones personales, tuvo que salió del país, el Shotokai ya no fue el mismo. Nunca murió, pero sí asistíamos a las prácticas, pero nunca fue el mismo. Y ahora que se incorporó de nuevo hace 5 meses, ya el Shotokai ya está llegando al nivel que tenía antes, porque es la guía.
tanto en experiencia como también como el ejemplo que nos da en todo sentido. Es difícil que un practicante de karate, al menos en este estilo, sea una persona de mal, que sea que aquí nunca se ha acercado a un delincuente, una persona que sea, no sea alcohólico o algo. Eso aquí es imposible. De hecho, muchos de los practicantes de karate somos personales, ya sea maestros, médicos, licenciados, o si no, todos trabajamos o estudiantes. ¿Cuál es su profesión? Soy un médico, soy nefrólogo del Hospital Naval de Luis Díaz Soto. Les recomiendo usted la práctica del karate do, especialmente su estilo marcial, uno de sus estilos marciales, el Chotokai, Sí. para la salud. Toda práctica de ejercicio físico es buena para la salud. Y yo siempre lo digo, es decir, cada vez que yo estoy estresado, yo a la vez que solo estoy hablando de la parte de la mente, que la mente y el estrés es una de las enfermedades de este siglo XXI. A la vez que yo entro al karate, ya yo me olvido de todos mis problemas. Es solo concentrado en el karate. Y la salud es importantísimo. Eso fortalece tanto el espíritu como también todos los músculos, te da energía, te da fuerza, te da todo. Y sobre todo es que te da un sentido de confianza importante. Una confianza para todos que es muy bueno para mí. Muchas gracias por sus palabras para Radio Rebelde. Muchas gracias. ¿Y qué cuál es su opinión respecto a la práctica de, los practicantes en la tercera edad como tal del estilo Chotokai marcial, en comparación con los estilos El deportivos? maestro Funagoshi tenía 20 máximas y una de ellas es que el karate es para toda la vida. Que eso implica que el karate se puede practicar a cualquier edad. No importa, es decir, no se le puede pedir a una persona de más de 60 años que quizás tenga la elasticidad o la fuerza, pero es importante, ¿por qué? Porque eso lo mantiene con un buen estado de salud. Quizás puede tener algún tipo de enfermedad y pueda tener sus limitaciones, pero eso no impide que practique el karate. Muchas gracias. Hola. Desde que comenzó en Cuba, en el 2002, vengo practicando con el maestro Mario Rodríguez Chotokai, pero yo empecé con el maestro la práctica en el año 1992 y hasta me he mantenido constantemente. El único tiempo que paré de la media práctica fue cuando fui llamado al servicio militar activo, que eso fue en el 95, ya en el 96 más o menos, casi terminando el 96, me vuelvo a incorporar a la práctica del karate do y desde entonces hacia acá, hacia la fecha, no he parado la práctica. Siempre a la tutela del maestro Mario Rodríguez, de Mayito. En varias palabras, ¿sabe? De acuerdo a su experiencia, ¿cómo usted describiría el accionar de su maestro como tal en el estilo y su influencia? Lo mejor. Es el maestro ideal, no solamente para la práctica del karate, sino también para la vida, porque a través del karate, que él nos ha enseñado la práctica y también nos ha enseñado cómo comportarnos en la vida. Porque quizás el que sea un ignorante al tema de las artes marciales, de karate do, piensa que el karate do solamente es, como se dice vulgarmente, pata y piñazo, y no es así. No. El karate do encierra una gran educación hacia la persona, le educa, y esa es la guía que tenemos con el maestro, no solamente sobre el dojo, sino fuera del dojo. También nos enseña cómo comportarnos fuera del dojo, cómo ser buenas personas. Eso no quiere decir que yo llegue aquí siendo mala persona, sino que él me hizo mucha mejor persona de lo que yo era, porque nos educa y nos enseña. ¿Había practicado otras artes marciales anteriormente? Sí, practiqué judo. ¿Qué nivel alcanzó? No fue tanto tiempo que ya más o menos pongo un cinturón verde. ¿Cómo usted compara entonces su experiencia actual con su experiencia previa en cuanto a... No, de hecho, llevo muchos más años practicando karate que judo. Ya ahí puedes llevarte una idea de qué creo yo del karate y de qué te pudiera decir con respecto al judo. ¿Me entiendes? Muchas gracias. ¿Cómo usted ve como practicante asiduo del dojo
guerrillero heroico se llama, ¿no? El guerrillero. Aoki. 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 ¿Cómo usted ve o sea, en un futuro la práctica del Shotokai? ¿Cómo usted cree que sería? Si es. ¿Cree que sea masiva o es la que...? Sí. Como que no. Como el maestro dijo anteriormente y como dijo el otro compañero practicante, estamos renaciendo de nuevo. Que no murió, hay que explicar bien eso. El Shotokai sí mermó, pero no murió. Y yo estoy seguro que vamos a duplicar la cantidad de practicantes que tenemos actualmente. Muchas gracias por sus palabras.